Mi padre pues nos dejó cuando yo tenía 4 años más o menos. Y yo me sentía solo porque, o sea, yo tenía responsabilidad de mis estudios, tenía responsabilidad de alimentarme, buscar de alguna manera cómo conseguir un plato de comida, algo, ¿no? Era mal, pues, era mal robarle a la gente, ¿no? Y yo quería seguir viviendo, ¿no? Entonces, para eso tenía que yo buscar de donde sea. Entonces, yo dije, no, está mal. Yo no le puedo enseñar así a mi hijo con golpes. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Exprésate y Conecta. Este es un espacio seguro donde compartiremos historias reales de personas como tú, como yo, que tienen una gran historia de vida de las cuales podemos aprender. En esta ocasión tenemos como invitado al señor Alexander Salazar, quien nos contará sus vivencias y experiencias que lo llevaron a ser la persona que es ahora. Bienvenido, Alexander. Hola Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, excelente. Me alegro mucho, Alex. Cuéntanos, ¿quién es Alexander? Alexander es una persona que desde muy pequeño sufrió bastante. Lo más marcado que fue en mi vida fue más o menos a partir de los 10 años, 11 años, en el cual tuve que eh, enfrentar muchas dificultades, mucha escasez, ¿no? Pero supe salir adelante gracias a mis habilidades, gracias a mi esfuerzo y gracias a Dios. Hoy en día tengo 57 años, felizmente casado. Mi esposa es una mujer maravillosa. Tengo 2 hermosos hijos que ya profesionales, ¿no? Y quizá todo lo que pasó de niño hizo a que yo sea una persona fuerte y en el cual nada me hace a que yo me rinda, nada, porque ya durante todo ese tiempo he creado una coraza muy fuerte en el cual me digan lo que me digan o me pase lo que me pase, no, no me amilana. Yo siempre sigo para adelante y lucho, ¿no? Claro, día a día, ¿no? Así es que, bien, ahí estoy. Alex, quisiéramos que tú nos compartas, ¿no? ¿Qué pasó en tu infancia a partir de los 12 años? A ver, a partir de los 12 años. Mira, yo vengo de una familia económicamente baja, ¿no? Me acuerdo, mi padre pues nos dejó cuando yo tenía 4 años más o menos. Y bueno, se fue de mi casa y eso, ¿no? Mi mamá se encargó de nosotros. Nosotros éramos 7 hermanos. Te digo éramos porque en pandemia falleció uno. Y ya pues pasaron los años y yo soy el penúltimo de los hermanos, ¿no? Y a los 7, 8 años tuve que trabajar. Me acuerdo que yo trabajaba alquilando revistas. Cerca de mi casa había un mercadito en el cual yo ponía un plástico en el piso y colocaba unas revistas ahí y los alquilaba, ¿no? En esos tiempos la gente acostumbraba a alquilarte, leer en ese instante y luego te devolvía. Y así alquilaba. Entonces,
Así pasaron los años y yo me acuerdo cuando tenía 12 años aproximadamente, eh, un día me fui al mercado y mirando así pues un puesto de frutas. Estaba mirando y el señor me dice, oye niño, ¿quieres trabajar? Sí, le dije, sí. Ya pues me dice, ayúdame a vender. Ya yo le empecé a ayudar. Me acuerdo que vendíamos mandarinas, mangos, etcétera, ¿no? Y en eso, claro, en mi casa no había pues que comer ni nada. Y lo poco que yo podía llevar a mi casa, pues lo utilizábamos para algún alimento, ¿no? Para comprar de repente un poco de arroz, lentejas, etcétera. Y cocinábamos en leña. Y, y ese día empecé a ayudarle al Señor. Ya, así empecé a ayudarle y así pasaron los días. Hasta que un día mi hermana mayor, la que me sigue, eh, pasaba por el mercado y yo la llamo, pues, ¿no? Y le digo, ve un ratito, le digo, llévate esta fruta. Y sin que sepa el dueño, le hice una bolsita y le mandé. Entonces, como que eso alivió un poco, ¿no? Y así se hizo costumbre. Ya, cuando ella iba, yo le mandaba un poco de fruta. Hay días que había plata y pagaba. Hay días que no. Claro, más no había plata. Pues hay días que a veces no, ¿no? Y la cosa que así habré hecho en 3 o 4 oportunidades hasta que se dio cuenta el dueño. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? No, le digo, lo que pasa es que le estoy llevando un poquito de fruta a mi hermana, para mis hermanos, pues, ¿no? Bueno, que sea la última vez. Ya, pues. La cosa que ya, pues ahí ya fue la última vez que le pude hacer eso, ¿no? Ya tampoco no quise porque no era mal, pues era mal robarle a la gente, ¿no? La cosa que tuve que ya, pues, ya no hacer eso. Y seguí trabajando, ¿no? Ayudándole al Señor. En otras oportunidades buscaba otro tipo de trabajo para yo llevar algo a mi casa. Así pasó. Así pasó mi 12 años, 13 años, pero también yo no dejaba de estudiar, ¿no? Yo seguía estudiando. Dime, y cuando tú llevabas esa fruta, cuando llegaba esa fruta a casa, tu mamá preguntaba, No, mi mamá casi no paraba en mi casa. Ella salía a las 4 de la mañana a trabajar, llegaba a las 12 de la noche, así, ¿no? Y no, ella casi no estaba en mi casa. Y la fruta que yo mandaba era bueno, para que mis hermanos, pues, ¿no? Coman. Sí, así es. y en algún momento tu mamá estuvo ausente, tal vez viajó, salió en esa etapa. A los 13 años, 13 a 14, mi mamá viaja a Pucallpa, ¿ya? Y porque le habían ofrecido un trabajo allá. Entonces ella viaja con una hermana y me dice, mira, yo me estoy yendo a Pucallpa, voy a trabajar por allá. Eso me acuerdo, fue en el mes de septiembre, sí, en el cual ella viaja y yo me quedo en Lima. Ya mi hermana mayor ya tenía familia, mi otro hermano igual. Entonces, el hermano pequeño se quedó con mi hermana mayor.
Mi hermano, el otro, el tercero, se queda conmigo como cuidándome, ¿no? Pero no, él casi paraba en la casa de su enamorada y yo me quedaba solo. Así es que yo tenía que vérmelas, pues, ¿no? De alguna manera yo trabajaba por aquí, de repente por allá, por ahí donde vivíamos había unas especies de, como unos huertos, unas pequeñas chacras. Entonces yo me iba pues allá a rebuscarme, ¿no? A rebuscar camote, por ejemplo, a rebuscar maíz, ¿no? Y también me acuerdo que en varias oportunidades yo me iba a sacar maíz morado, llegaba a mi casa, lo hacía hervir de alguna manera o con leña, ¿no? Y salía a vender. Me iba a los campos, ¿no? Al campo de fútbol a vender esa chicha. Y a veces le faltaba limón, a veces le faltaba azúcar, pero así la gente me compraba, ¿no? Me acuerdo el vaso 20 céntimos, así. Entonces yo, lo poco que yo juntaba, yo me iba a la tienda y me compraba, pues, ¿no? De repente un poco de arroz, por ahí un atún y me preparaba y comía. Estuve así viviendo solo 14 años durante 4 meses más o menos. Y mi, mi mamá nos manda una carta diciendo que nosotros teníamos que viajar a Pucallpa en diciembre, pero para eso teníamos que no jalar un curso. Yo estaba en tercer año de secundaria y ya pues así es que yo tuve que estudiar así como de lugar, ¿no? La cosa que todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo iba de mi casa a mi colegio, era más o menos promedio de 4 kilómetros. Entonces yo me iba caminando, ida y venida, ¿no? Yo decía, pues si yo me jalaba un curso, ya no podía viajar. Entonces yo tenía que estudiar, ver la manera cómo aprobar todos los cursos. Me lavaba mi uniforme para ir al menos más o menos limpio. Y así hasta que ya llegó ese día en el cual yo tenía que ir, pues viajar a Pucallpa, ¿no? Y la cosa es que tuvimos que viajar en un camión, porque tampoco tenía plata para el pasaje. Viajamos en un camión, mi hermano el último y yo, y así más o menos 2 días de viaje, porque el camión llevaba madera, iba lento, pues, ¿no? Y llegamos a Pucallpa, mi mamá nos recibió y ahí ya pues ya no nos faltaba un plato de comida, mi mamá tenía un restaurante, ya. Y ya pues ahí llegamos, mi mamá contenta y yo igual, ¿no? Y ya pues así pasó, así pude yo al menos llegando a Pucallpa ya teníamos que comer. Y a todo esto, ¿dónde estaba tu papá? Mi padre, como te comenté, él a los 4 años que yo tuve, él se retiró de mi casa. Y yo lo iba a buscar porque yo sabía dónde estaba él, ¿no? Lo iba a buscar y le pedía pues plata para, ¿no? El dinero para comida, pero él era una persona muy responsable, trabajaba así, pero se dedicaba a tomar, era mujeriego, le gustaba jugar bastante lo que es dados,
me gustaba jugar bastante, le gustaba jugar casino. En esos tiempos estaba también el juego este de la polla de fútbol, la carrera de caballos. era un vicioso, era un irresponsable. Entonces, cada vez que yo iba a buscarlo, él me decía, no, no tengo plata, este, no me daba, o si me daba era pues unos cuantos soles, ¿no? En esos tiempos era Intis. Y entonces ya llegamos el momento que ya ni lo buscaba porque no iba a conseguir nada de él. Y cuando tú te quedaste esos 4 meses solo en- con tu hermano, con tus dos hermanos, ¿cómo te sentías? Mi hermano, que mi mamá lo dejó le dejó a él ¿no? Para que me cuide, él casi no paraba en mi casa. Él se iba a la casa de su enamorada y se quedaba los fines de semana. Él se iba el jueves y llegaba el martes, lunes, así, ¿no? Y yo me sentía solo porque, o sea, yo tenía responsabilidad de mis estudios, tenía responsabilidad de alimentarme, buscar de alguna manera cómo conseguir un plato de comida, algo, ¿no? Entonces, yo decía, si yo no estudio, ¿qué va a ser de mi vida? Yo pensaba en una familia, a pesar que yo tenía mis 13, 14 años, yo siempre pensaba en una familia, en una esposa, en hijos. Entonces, para eso yo tenía que estudiar, tener una carrera. Así es que lo único que me quedaba era sobrevivir, ¿no? Buscar de alguna manera de dónde, cómo alimentarme. A veces tenía que entrar a una tienda, quizás en un descuido de los dueños, robarme un puñado de arroz, un puñado de lentejas, ir a mi casa, buscar leña, porque nosotros yo no podía comprar queroseno en esos tiempos, ¿no? Buscar leña y cocinar y así medio crudo comérmelo, porque yo no quería enfermarme, yo no quería dejar en mis estudios, estaba en tercer año de secundaria y yo quería seguir viviendo, ¿no? Entonces, para eso tenía que yo buscar de donde sea. Ujú. Y actualmente, Alex, ¿qué le dirías a ese niño de 12, 13 años que robaba para poder sobrevivir? Mira, yo creo que si tendría que volver a hacerlo de repente para no enfermar, de repente para no dejar de estudiar, lo volvería a hacer, ¿no? Porque, o sea, es algo bien doloroso, ¿no? Le, yo no desearía esto a nadie, ¿no? Porque imagínate quedándote solo al frente de todo, de repente, no sé, que nadie te diga, oye, Alex, un plato de comida te ofrezco, es difícil. Y yo le diría al Alex de 13 años que siga adelante, ¿no? Porque es difícil, pero no es imposible, ¿no? Alex, es muy fuerte lo que me cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese niño que buscaba sobrevivir? Mira, yo trato de recordar las cosas hermosas, ¿no? Y quizás olvidar o dejar dormido las cosas feas, ¿no? Las cosas hermosas de niño, cuando, bueno, nos poníamos a jugar con mis hermanos, cuando salíamos a la calle, ¿no? A veces nos escapábamos a la calle a jugar con mis amigos y eso. Em, y lo otro, pues, cuando a veces de suerte
en mi casa aparecía una gallina, por ejemplo, de mi vecino quizás, ¿no? Entonces ese día comíamos carne, porque la gallina desaparecía, pues, ¿no? Y ahí mi vecina, bueno, buscando, no la encontraba, ya Ya la estaba en la gallina olla. ya estaba en mi barriga. Eso, cosas bonitas. Yo trato, hoy en día, yo trato de recordar las mejores etapas, ¿no? Las cosas más bonitas que me pasaron de pequeño. Mm. Claro, y de esas vivencias que tú tuviste en tu infancia, ¿cuál es la que crees tú que ha impactado más en la persona que eres ahora? Lo que me impactó, bueno, el no tener mi padre, por ejemplo, ¿no? En el cual yo quería que él estuviera a mi lado para que me enseñe, de repente cosas, algunos cursos del colegio, para que me enseñe a jugar, para que me enseñe, no sé, tantas cosas, ¿no? Que un padre común y corriente puede enseñar a su hijo, ¿no? Esas cosas. Mi mamá sí, o sea, ella era una madre luchadora, trataba de sacarnos adelante a nosotros, trabajaba en lo que sea, ¿no? A veces como cocinera, a veces lavando ropa y a veces, pero no se abastecía, no se abastecía, a pesar que ella salía a las 4 de la mañana a trabajar, salía y regresaba a medianoche, ¿no? También me acuerdo que ella, cuando trabajaba en comida, eh, venía, pues, no trayendo algunas comidas. Y 12 de la noche nosotros nos levantábamos a esa hora contentos a comer, porque durante todo el día no, a veces no comíamos nada, ¿no? Y eso, yo en realidad yo quería trabajar en lo que sea para yo poder llevar algo a mi casa, pero a veces con los 11 o 12 años que tienes, casi nadie te da trabajo, ¿no? Y entonces lo único que nos quedaba era esperar a mi mamá que ella venga, ¿no? Y cuando ella venía era una fiesta, nos levantamos a las 12 de la noche a comer y ya pues contentos nosotros, sí. Me hablaste de tu papá, que hubieras querido que él hiciera más cosas, ¿no? Contigo, como niño que espera mucho del papá. Si lo tuvieras en estos momentos al frente, ¿qué es lo que le dirías? Mira, yo te cuento, mi padre falleció. Él falleció antes de la pandemia. Eh, cuando yo, cuando yo tuve mm, 20 años aproximadamente, yo empecé a buscarlo a él. Y yo sabía dónde vivía. Él no tuvo otra familia, él no tuvo otros hijos, no tuvo otra esposa. Él vivía siempre en la casa de su hermana. Él era el último. Y me parecía como que sus hermanos no, no le daban esa responsabilidad, porque siempre le decían el muchacho, ¿no? El muchacho, el joven, y como que lo engreían así, ¿no? Entonces, ya a los 20 años, 22 años, yo iba a buscarlo. Lo buscaba, conversábamos, y por ahí que yo lo sacaba de repente a pasear y todo lo que había pasado de niño, yo traté de no guardar rencor hacia él. Y cada vez que yo podía, lo buscaba. Cada vez que tenía oportunidad ¿no? de un tiempo, yo iba a él, salíamos, conversábamos y, ¿sabes? Yo tenía una curiosidad, ¿no? ¿Qué se sentía tomar licor con su padre? Y en una oportunidad
compré dos cervezas y me puse a tomar con él, para ver cuál era mi reacción, ¿no? Y el sentir, el tomar con tu papá, porque yo creo que eso cualquier muchacho experimenta y yo quería experimentar eso. Y te digo que yo me sentí bien porque yo no tenía ningún rencor hacia él. Pasaron los años y yo siempre iba a buscarlo. Y cada vez que yo tenía dinero, porque ya pues en esos tiempos yo ya trabajaba, yo ya producía. Entonces cada vez que yo tenía, ¿no? Yo le metía un billete en su bolsillo. Toma, toma, le decía. Eso sí, nunca aprendí a decirle papá, nunca. Siempre lo llamaba por su nombre, Gabriel, que también yo tengo mi segundo nombre es Gabriel. Y lo llamaba así, ¿no? Gabriel. Y cada vez que tenía la oportunidad, yo le ponía un dinerito ahí, ¿no? Y le decía, para que te compres cualquier cosa. Así, así lo buscaba. Cuando yo me casé y nació mi primer hijo, lo llevé para que lo conozca. Y le di la oportunidad que él vaya a mi casa. Y le decía, ¿sabes qué? Gabriel, anda a la casa, visita, juega con tu nieto. Pero él no hacía eso. Como que se rehusaba, ¿no? Entonces, bueno, no le exigía más, pero siempre íbamos a visitarlo. En varias oportunidades íbamos temprano, lo sacábamos, nos íbamos a tomar desayuno. Nació mi segundo hijo y lo llevé también para que lo conozca, ¿no? Le dije, Gabriel, te presento a tu otro nieto. Y también le di la oportunidad que vaya a visitarnos, visita la casa. La casa, las puertas van a estar siempre abiertas. Pero no quería ganarse el cariño de sus nietos y nada, ¿no? Así es que ya tampoco insistí. Él enfermó, él le dio cáncer al páncreas y falleció. Estuve en su velorio, estuve en su entierro, lo despedí. Pero te juro, Inés, que yo no sentía nada. O sea, yo no sentía como hijo, ¿no? Que había perdido un padre. No. Yo sentía que tenía que cumplir porque él, bueno que malo, me trajo al mundo. Y yo tenía que retribuirle de esa manera, ¿no? Yendo a visitarlo, dándole quizá una propina, sacándole de repente para un almuerzo y al final despedirlo, ¿no? Él fallece, yo fui a su velorio, fui a su entierro y lo despedí. Desde ahí, más o menos, habrá sido cuántos 6 años, más o menos, que él ha fallecido. Y no te voy a mentir, durante todo ese tiempo habré ido 4 o 5 veces a visitarlo. Y a veces yo me pongo a conversar con él. Y no sé si me escuchará, ¿no? Pero yo siempre converso y le digo, pues, no, tú estás en el cielo y trata de que me vaya bien, ¿no? En mi trabajo, en la calle, hoy en día que es tanto peligro, ¿no? Que me vaya bien, tanto a mí, a mis hijos, a mi familia, ¿no? A mi esposa. Bueno, le dejo un ramo de flores y me retiro, ¿no? Qué bonito gesto.
Qué bonito porque, bueno, a pesar de que ha habido ausencia de parte de él, pues no ha habido ese resentimiento, ¿no? Y eso es muy bonito y muy gratificante para ti. Alex, ¿en algún momento de tu infancia hubo algún tipo de abuso físico, psicológico que tú recuerdes? Mira, golpes, golpes de mi mamá. Es que lo que pasa es que antiguamente los padres solucionaban las travesuras de los hijos con golpes, ¿ya? Y yo recibía golpes, ¿no? Yo era el que más recibía golpes que mis hermanos porque yo era muy travieso, me escapaba a jugar a las calles. Entonces yo era el que más recibía, ¿ya? Pero sí, sí, sí. Y yo creo que hoy en día, de repente con las terapias psicológicas que hemos ido, mi esposa y yo, me doy cuenta que los golpes no solucionan. Si tú quieres criar a tus hijos, críalos con amor, háblales. Nunca te canses de hablarle. Pero golpes no. Los golpes no solucionan. Los golpes, al contrario, los golpes te marcan el alma, el corazón. No, no, no es bueno. Algún día, de repente, si es que tienes hijos o si es que algún día vas a tener hijos, conversales. Pero nunca utilices el golpe. ¿Sientes que en algún momento en tu niñez te marcaron el alma, el corazón con esos golpes que recibiste? Sí, por supuesto, ¿no? Yo tuve un hermano que era el segundo de los mayores que falleció en el, ahora ¿cómo se llama? En el COVID, ¿no? En la pandemia. Él hizo el rol de padre, ¿no? Y él sí nos golpeaba. Mi mamá igual, ¿no? Pero te voy a decir, Inés, que nunca les tuve rencor, nunca. Yo decía, bueno, pues si me han golpeado, de repente es porque yo he hecho alguna travesura, ¿no? Porque no me he portado bien. Pero hoy en día yo no les tengo ningún rencor ni a mis padres ni a mis hermanos. Alex, de acuerdo a lo que me has contado, tus experiencias en la niñez, en tu adolescencia, ¿de qué manera consideras tú que esas vivencias que has tenido te han ayudado a ser la persona que eres ahora? Mira, no es fácil. No es fácil porque em, crees tú de que lo que viviste de pequeño lo vas a ir arrastrando hasta ahora adulto, ¿no? Em, pero cuando te das cuenta, cuando tienes una familia, tienes una esposa que siempre está pendiente, tienes hijos, ¿no? Y en el cual tienes que educarlos a ellos. Cuando nació mi primer hijo, em, para yo poder darle educación, para yo poder darle ejemplo, yo tenía que primero tratarme, porque yo decía, yo tengo que romper esta cadena. Yo no podía criar a mis hijos de la misma manera que me criaron a mí. Entonces decidimos con mi esposa asistir a terapias psicológicas, cómo poder nosotros superar estos traumas y, y criar de otra manera, educarlos de otra manera
a ellos, ¿no? Y empezamos a ir a psicología, ¿no? A psicología. Nos tocó una doctora muy buena en el cual nos orientaba, porque el psicólogo lo único que hace es orientarte. Ya depende tuyo si lo tomas o no. Entonces yo quería eso, yo quería tratar de borrar todos esos traumas, todos eh, esos golpes de repente, ¿no? Que yo tuve para no hacer lo mismo con mis hijos. Y así fue. Hemos ido durante 4 o 5 años psicología constantemente. A veces apareció un problema con mi hijo y nosotros corríamos al psicólogo a que nos oriente, ¿no? ¿Qué podíamos hacer en ese momento, ¿no? Para poder de repente orientarlo, ¿no? Orientarlos a ellos. Entonces ya los psicólogos nos aconsejaban. Y así fue que eh, hemos estado, ¿no? Hemos estado yendo constantemente. Y ahora pues te digo que tengo 2 hermosos hijos, una esposa maravillosa, ¿no? Mi hijo el mayor, Jeremy, tiene 29 años. Ya él es ingeniero electrónico. Con mucho esfuerzo mi esposa y yo lo hemos hecho profesional. Mi otro hijo de 25 años, Ángel Piero, él es ingeniero en gestión empresarial, también igual, ¿no? En resumen, nosotros lo que siempre hemos querido es que nuestros hijos no pasen lo que nosotros hemos pasado, porque también mi esposa no tuvo una infancia feliz. Pero gracias a Dios y gracias a los psicólogos, hemos hecho de nuestra vida algo mejor, ¿no? Algo distinto. Qué bonito el escucharte, que me compartas, ¿no? Que a pesar de esas dificultades que tuviste en tu infancia, lo duro que fue la carencia, la falta de tu padre, la falta de alimento, ¿no? La falta de la protección de papá, mamá, quienes deberían estarte protegiendo, que no tuvieras, ¿no? Ese acompañamiento, ese acogimiento, ese amor que todo niño merece tener, ¿no? Y que ahora tú tengas esa oportunidad de revertir, como tú dices, romper esa cadena y, y haberte apoyado, ¿no? De la parte psicológica, de los psicólogos. Eh, me gustaría saber, Alex, o sea, en qué momento de tu vida es que tú decides dar ese paso, en el que tú dices, no, ya, hasta aquí nomás, es el momento de buscar ayuda. En qué momento ocurre eso? Te cuento, Inés, cuando mi hijo mayor tenía 3, 4 años, yo le enseñé a que se amarre sus zapatos. Entonces yo le decía, se amarra así. Y él no aprendía. Y le meto un coscorrón. Y cuando eso ocurre, él agarra, se amarra los zapatos y regresa a mí y me dice, papá, ya aprendí a amarrarme los zapatos gracias al coscorrón que me diste. Wow, qué fuerte. Entonces, yo dije, no, está mal.
Yo no le puedo enseñar así a mi hijo con golpes. Entonces, hablé con mi esposa y le dije, no, vamos a buscar ayuda. Ahí fue. Desde esa fecha fue donde nosotros buscamos ayuda psicológica. Y te juro, Inés, que desde ahí nunca le volví a tocar un pelo a mis hijos. Jamás. Siempre les hablo, siempre, cuando hay un problema en casa, sea por la rebeldía de ellos, siempre yo lo he sentado al mueble y hemos conversado. Y yo no me he cansado de conversarles, ¿no? Les hacía ver que lo que ellos estaban haciendo estaba mal y tenía que cambiar. Y ellos sí, siempre me han escuchado, siempre. Y, y eso a mí me alegra porque ellos, al romper yo esa cadena, he hecho de que ellos sean jóvenes en el cual no tengan esos traumas, ¿no? Yo estoy seguro de que ellos cuando tengan una familia va a ser distinto, porque ellos no recibieron golpes como yo lo recibí. Ujú. Sí. Qué bonita historia, qué bonito aprendizaje también. Si en estos momentos nos está mirando la comunidad y están pasando una situación similar, yo sé que la enseñanza ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora pues los chicos tienen instituciones que los apoyan, ya la agresión ha bajado, sin embargo no ha desaparecido. Entonces todavía en algunos hogares hay violencia física, hay violencia psicológica, emocional. ¿Qué le dirías tú a esos padres que aún están utilizando esa forma de enseñar por medio de la violencia? Yo les aconsejaría que cambien de actitud porque los niños en algún momento van a ser hombres. Y si reciben maltratos, eso queda marcado y no lo van a olvidar. Y cuando los padres ya llegan a ancianos, esos hijos los van a tratar igual. Quizás no todos. Es por eso que a veces vemos viejitos en las calles vendiendo, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, mira, ese viejito y sus hijos, pero no sabemos qué ha habido detrás de eso, ¿no? Y hay muchos hijos que guardan rencor. Gracias a Dios yo no lo tengo. Siempre estoy con mi madre. Mi madre todavía está viva a sus 89 años. Yo la veo, bueno, todos mis hermanos, ¿no? Y yo les digo a esa familia, a esos padres, que si es que por ellos mismos no pueden cambiar, que busquen ayuda psicológica. Es muy bueno. El psicólogo te orienta, el psicólogo te da pautas y te dice cómo puedes eh, educar a tus hijos, ¿ya? Y yo creo que eso sería la solución, ¿no? Y bueno, y tomar y también poner de nuestra parte para nosotros poder cambiar de actitud y ya no tratarlos así, ¿no? Porque los maltratos no te llevan a nada bueno. Al contrario, haces a que tus hijos sean más rebeldes,
ya no te escuchan. Cuando llegan a una edad de 15, 16 años, ya no te escuchan. A ellos los golpes ya no les duele, los palos ya no les duele. Y llega un momento en que se van. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 16, 17 años, yo ya quería ser mayor de edad para irme, y no para irme de repente a vagar, ¿no? O a tener malos amigos, no, sino para irme a trabajar. Con mi mayoría de edad, yo ya podía salir a trabajar. Cuando yo cumplí mis 18 años, ese mismo día yo me fui a la RENIEC a que me dieran en esos tiempos era el libreta electoral. Pero me dijeron, no, regrésate al día siguiente porque recién has cumplido hoy día 18 años. Entonces, yo me regreso a mi casa y al día siguiente, a primera hora, estuve en la RENIEC. Y me dieron mi libreta electoral, que hasta ahora yo me acuerdo el número, 00089800. Me acuerdo. Eso fue en Pucallpa. En Pucallpa yo cumplí 18 años. A los 2 meses nos regresamos a Lima. Ya del todo, ya pues mi mamá, mis 2 hermanos y yo nos regresamos a Lima. Y en Lima, llegando a Lima, mi mamá me dice, vamos a visitar a tu hermana que vive en Trujillo, exactamente en Chao. Hay un pueblito antes de llegar, una hora antes de llegar a Trujillo. Y nos fuimos. Llegando a Chao, no, yo ya quería trabajar, pues, ¿no? 18 años con mis documentos, yo ya quería trabajar en lo que sea. Entonces, una amiga de mi hermana llega a visitar, ¿ya? Y así de conversación en conversación le dice, estoy buscando una persona que me ayude en la cafetería donde yo trabajo. Entonces yo paro la oreja, pues, ¿no? Y yo le digo, ¿y en dónde? Le digo, señora, no es en la cafetería en COSAPI. Yo nunca había escuchado esa empresa, COSAPI. Entonces yo le digo, yo puedo ayudarle. Ah, ya, pues me dice, pero es en un campamento, ¿eh? Y vas a tener que quedarte a vivir ahí. No hay problema. La cosa es que al día siguiente nos fuimos. Fuimos de Chao al campamento, era más o menos 40 minutos. Llegamos ahí y vi un letrero grande que decía Chavimochic. Ya pues entramos, la señora me indicó todo lo que tenía que hacer, ¿no? Había que preparar jugos, había que vender, ¿no? Frutas, bebidas gaseosas, esas cosas. Y por ahí algunos extras, ¿no? Claro, era campamento, ahí cocinaban, ¿no? La empresa, COSAPI, cocinaba para todos los trabajadores. Pero por ahí había algún trabajador que de repente quería un extra, eso ya eso era ya le cobraba la señora, ¿no? Eso era parte ya. Y así empecé a trabajar. Y durante los 15 días conocí a muchas personas ahí. Ingenieros, capataces, obreros, empleados. Y ahí conocí a una persona, un señor orbegoso, que le dije, ¿sabe qué? Le digo, señor, yo quiero trabajar en COSAPI. ¿Así? Sí, le dije. Pero este trabajo es fuerte. No importa, le dije. Yo quiero trabajar ahí. Ya, me dice,
pero necesitas documentos al día. Sí, le dije, yo me voy a Lima, saco mis documentos y regreso. Ya, así quedamos. Así que culminó el mes en el cual yo estaba trabajando en la cafetería y me regreso a Lima. La señora, yo me acuerdo, me pagaba, en ese mes que yo trabajé, me pagó 100 soles. Pero esos 100 soles me sirvió para sacar mis documentos, me sirvió para mis pasajes de ida y regreso, ¿no? Y cuando ya pues llego a Lima, empiezo a sacar mi certificado de la PIB, certificado de antecedentes penales, etcétera. Y me regreso al campamento. En el campamento ya le entrego los documentos a este señor, que por cierto, él era de Camaná, del mismo lugar donde nació mi padre, ¿ya? Entonces, le entrego los documentos y al tercer día empecé a trabajar en COSAPI. Empecé a trabajar, me dieron un vale para irme al almacén y me dieran mis herramientas. Me dieron mis botas, mi overol, mi casco, mi lampa y mi pico. Y me mandaron directo al túnel, a trabajar al túnel. 18 años, jovencito, me mandaron al túnel. Entonces, el primer día para mí era algo nuevo, algo en el cual yo no conocía nada, ¿no? Y yo sentía miedo por el ruido de las máquinas, por el ruido de las herramientas y todo eso. Al segundo día, un poquito menos. Al tercer día, menos. Al cuarto día ya me había acostumbrado, ya pues, ¿no? Entonces, terminó la semana y me dijeron, no te vamos a pagar esta semana porque tiene que haber una semana dentro, ¿no? Una semana que ellos guardan y esto. A la siguiente semana recibo mi sobre. En una semana me pagaban 450 soles. De lo que yo gané en un mes, 100 soles. Y me pareció mucha plata. Mucha plata. Entonces yo dije, wow, 450 soles en una semana. Entonces, ¿qué hice, Inés? Como yo trabajaba en provincia y mi mamá estaba en Lima y estaba todavía mi hermano pequeño, tenía sobrinos a cargo de mi mamá. Entonces yo hice que el 80% de mi sueldo lo cobre mi mamá. El 80%. Y yo me quedaba con el 20%. Porque en el campamento, ahí tú tenías todo. Ahí tenías comida, tenías ropa, tenías cama. Y no gastabas en nada. Si tú querías de repente salir a Trujillo o a Chimbote, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí. Entonces, de vez en cuando yo me iba, pues. A veces viajaba a Chimbote, porque la empresa te daba todo. Te daba un ómnibus para que te vayas o a Chimbote o a Trujillo. Y ahí gastaba, pero lo mínimo, ¿no? La cosa es que el 80% de mi sueldo se quedaba con mi mamá. Y mi mamá religiosamente todos los viernes se iba a la oficina en Lima y cobraba. Yo me sentía tranquilo porque yo ya sabía que mi mamá ya no le iba a faltar, pues, ¿no? Para que ella cocine y se compre lo que ella quería, ¿no? Así trabajé 6 años en COSAPI. Pero claro, a los 8 meses que estuve ahí, ya no estuve en el túnel. ¿Y en qué consistía el trabajo en el túnel? ¿Tú has escuchado el río Santa? ¿Sí? El río Santa, ahí en Ancash, ya. El río Santa se perdía en el mar.
En esos tiempos el gobierno, Alan García estuvo ahí. Hizo de que este río no se pierda, ¿no? Y que riegue toda la pampa desde Chavimochic hasta Chao. En esos tiempos Chao era un desierto. Ahora ha cambiado bastante. Ahora es verde. Hay empresas grandes en el cual siembran espárragos, siembran cáprica, siembran mangos, etcétera, ¿no? Y todo eso los exportan. Entonces, mi trabajo era hacer canales, ya. Y ahí estuve, pues, con mi pico y lampa, ¿no? Pero no estuve ahí por mucho tiempo. Yo te voy a decir, yo he tenido suerte donde he ido, he tenido suerte. Parece que Dios me decía, no, oye, chico, tú mucho has sufrido, así que te voy a dar lo mejor. A los 8 meses que estuve en el túnel, entra un supervisor, me queda mirando y me llama, ya, y me dice, chico, ven, me dice, ¿cuántos años tienes? 18 años, le digo. ¿18 años? Sí. ¿Y qué haces acá? Me dice. Acá son para las personas que muy contaminado. No puedes trabajar acá. ¿Así? Sí, me dice. ¿Sabes qué? Hoy día en la noche, acércate a mi oficina. Ahí te voy a esperar. Entonces, lo primero que se me pasó por mi cabeza fue, me van a despedir. Así que ya, pues, no, con esa pena y todo, yo me acerco a su oficina y me empieza, pues, ¿no? a aconsejar de que ese trabajo no era para mí, que yo era un muchacho joven, que me estaba contaminando con la explosión de las dinamitas, ¿no? El humo y eso. Mejor, ¿qué te parece si vas a trabajar en superficie, o sea, afuera? Ya le digo, ingeniero, ¿en qué quisieras trabajar? En lo que sea. Y me mandó a trabajar al taller mecánica. ¿Ya? Y me dice, pues vas a trabajar acá. ¿Ya? Y tu trabajo va a ser que tú prestes herramientas a los mecánicos, ¿no? Si un mecánico te pedía prestado, por ejemplo, una herramienta X, tú le prestabas y luego al término él te devolvía. Ya, te firmaba un documento y te devolvía. Y todas las herramientas estaban inventariadas, no me podía faltar nada, pues, ¿no? Entonces, ya en la tarde yo hacía un inventario que todo estaba completo. Entonces, ese trabajo era más relajado, pues, no era como en el túnel. Y así. Pero a la vez también yo tenía tiempo para estudiar. Y estudié por online, ¿no? Que todavía en esos tiempos había, pues, ¿no? Estudié, me acuerdo, con computación, Lotus 1, 2, 3, ¿ya? Y con eso me ayudó bastante para yo empecé a ascender. Ya de peón ascendí a oficial. Y ya me cambiaron de trabajo, ya no trabajaba en el taller con mi ropa sucia, ya ascendí a oficial, pero como tareador. ¿Qué significa eso? De que yo iba a un lugar, veía quiénes estaban trabajando, quién era el capataz, con quién trabajaba, cuántas horas trabajaban, y llegaba a la oficina, ingresaba datos.
ingresaba datos, ¿no? De las horas que habían trabajado, horas extras. Y así durante la semana. Y ese reporte lo enviamos a Lima. Antes, hacíamos el folder y con un chofer lo mandábamos a Lima ese informe. Y con eso le pagaban pues a los trabajadores, ¿no? Y así estuve trabajando 2 años. Y durante esos 2 años ascendí a operario, ¿no? Porque ya también yo ya hacía otras cosas más ya. Y así estuve hasta que se culminó el trabajo, ¿no? 6 años. Yo me quedé hasta el último, hasta el final, hasta el cierre de obra. Nos quedamos, me acuerdo, 12 personas. Cerramos la obra, entrega de obra y nos regresamos a Lima. Así fue esa historia. Dentro de que me cuentas, mencionas algo, ¿no? Que tuviste suerte. Yo no considero que sea suerte, ¿no? Yo creo que es respuesta de la misma vivencia que tú has vivido cuando eras niño, ¿no? Porque el hecho de que desde temprana edad te vieras obligado por la misma necesidad, ¿no? Te vieras obligado a trabajar tan pequeño, hizo que dentro de ti se generara, ¿no? Esa habilidad de estar siempre adelante, siempre al frente, teniendo esa iniciativa. Y eso definitivamente no pasa jamás desapercibido por las personas que te contratan, ¿no? Y yo pienso eso, ¿no? En esta conversación que estamos teniendo ahora, pienso que más que suerte fue resultado de lo que tú ya habías aprendido cuando eras niño. Y definitivamente eso hizo de que no pasaras desapercibido por ningún jefe, ¿no? Tanto así que, como me comentas, pues has tenido esa posibilidad de estar ascendiendo, ¿no? Y que empezaste con una simple tarea ganando 100 soles, que estamos hablando de un promedio de $30 aproximadamente, a pasar a ganar 4 veces más. No, Inés. Yo ganaba 100 soles en un mes. Uh-huh. Y de pronto ganaba 450 soles en una semana. Oh, my God. Gracias por la corrección. Y eso a mí me alegró bastante porque yo le podía ayudar a mi madre. Claro, definitivamente, ¿no? Imagínate, o sea, estamos hablando de 1.800 soles al mes. Es mucho dinero, claro, sí. Para esa época y era para bastante, un joven. Era bastante, porque COSAPI pagaba bien. Claro. Sí. Wow, qué experiencia tan rica, ¿no? Tan de resiliencia, de esfuerzo, de dedicación. Y pienso que ahora, hablabas hace un momento y te escuchaba de manera muy orgullosa, ¿no? Decir, mi hijo terminó la universidad, es un ingeniero, y hablabas de tu segundo hijo, que está cursando actualmente la universidad. Y qué orgulloso te siento, ¿no? De lo que has logrado. Rompiste esas cadenas de lo que pudiste haber vivido y ahora tienes esa oportunidad de tener un hogar más estable, de tener a tus hijos profesionales, ¿no? Definitivamente, gracias por compartir tu experiencia, tu vivencia, porque esto nos da un consejo, una forma de ver la vida, que todo es posible, ¿no? Todo es posible y que no nos quedemos atrapados. Yo en algún momento he escuchado en algunas personas que hasta ahora se quejan y dicen, no, es que mi papá me golpeó, no, es que mi mamá me golpeó, es que ellos no estuvieron presentes. Y ya son personas adultas. Entonces, aquí no es un tema, yo pienso que hasta cierta edad los padres son responsables de nosotros, cuando somos niños, incluso hasta la adolescencia, pero llega un momento en nuestras vidas en que ya nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra vida, y tú lo hiciste desde muy joven. A partir de que ya uno es adulto, uno toma la decisión, dice, no, ya no quiero esto para mí, ¿no? Y tú decidiste, me compartías ese momento en que tú dijiste, no, necesito esa ayuda.
¿no? Entonces es como que tu hijo te hizo reaccionar, ¿no? Y decidiste cambiar, decidiste recibir esa ayuda y yo los invito a las personas que nos están viendo que si estás pasando algo similar, ¿no? Si estás teniendo una carencia, sigue adelante y déjate ver así como lo hizo Alex, ¿no? Él jamás pasó desapercibido, al contrario, siempre se dejó notar y así poder superar esas vivencias, esos traumas, ¿no? Porque la mayoría de los seres humanos siempre tenemos situaciones difíciles, pero depende de cada uno de poder afrontarlos, de poder salir y romper esas cadenas que muchas veces pues nos hacen tanto daño. Sí, yo agradezco a Dios que me dio una esposa maravillosa, ¿no? Una esposa en el cual siempre estuvo conmigo, ¿no? En las buenas, en las malas, ¿no? Agradezco también a Dios de 2 hermosos hijos, en el cual yo los adoro, los amo, y no me canso de decirles todos los días, te amo, hijo, te amo. Y eso no lo aprendí en mi casa, no lo aprendí con mi madre, con mis hermanos, no. Lo aprendí con mi esposa. Lo aprendí con ella porque ella es una persona en el cual es muy cariñosa, muy dedicada, tanto a sus hijos como a su esposo. Y es una persona muy luchadora, y ahí estamos, ¿no? Es los dos saliendo adelante, ¿no? Claro, ya mis hijos ya pues tan profesionales, ya tienen trabajo independientes, no necesitan de nosotros económicamente, solo amor. Y yo soy muy feliz con ellos, muy feliz. Uh-huh. Gracias, Alex. Gracias por compartir tu historia. Es una historia de mucha resiliencia, de esfuerzo, dedicación, perseverancia. Necesitamos más peruanos como tú para poder hacer que nuestro Perú sea mejor.